de los siglos, nuestro hogar cósmico ha sido imaginado de mil y una maneras diferentes por un montón de gente, ¿no? Mucho antes de que tuviéramos telescopios, satélites o fotos espaciales, nuestros antepasados miraban al cielo y decían, bueno, pues yo creo que la Tierra es de esta manera, vivimos aquí. Así que, bueno, las respuestas que se han encontrado, pues algunas son obras de arte de la mitología y la ciencia, y otras, pues puede que sean más verdad que otras, no lo sé. Esto es la imaginación, pues es lo que como solo saben los que Pero bueno, desde fuera. Hoy no venimos a debatir las conspiraciones modernas que hay en Internet. Hoy venimos a descubrir la evolución de los modelos terrestres. Esto es lo que te traigo hoy, modelos terrestres. O sea, no decimos si es verdad o no, decimos las propuestas que hay. Hoy te vengo a traer datos, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el asunto. Entonces, el inicio de los tiempos. La Tierra plana mitológica, o sea, al principio la Tierra era plana. No sé si es el principio, no lo sé. Sí, bueno, prácticamente todas las culturas antiguas, Mesopotamia, Egipto, China primitiva y Grecia presocrática, después de Sócrates igual ya no, asumían que la Tierra era plana, simplemente por evidencia empírica sensorial, y bueno, si miras el horizonte, es plano, ¿no? En los modelos, más o menos, hay varios, te voy a traer muchos mapas. Hay varios modelos de tierra plana, dices. Sí, según en la antigüedad, pero bueno, que solían describirse como o discos flotando en un océano infinito o a menudo cubiertos por una cúpula sólida, ¿no? El firmamento, de donde cuelgan las estrellas. Por ejemplo, en China, curiosamente, se creía que la Tierra era un cuadrado plano. Y el cielo una semiesfera redonda. Esa es una curiosidad. Bueno, como un mapa, ¿no? Como un mapa cuadrado, como una hoja. Sí. Con una lente. Sí. ¿No? Entonces, bueno, de este modelo, grandes defensores como Homero, Tales de Mileto o los escribas del Antiguo Egipto, pues eran los que defendían este tipo de modelos. ¿Qué pasa? Que el modelo plano surgió pues porque era pues a lo mejor para ese momento la explicación más lógica es como más, y directa, ¿no? Lo que decías antes, la más sensorial, sensorialmente evidente, ¿no? Claro, pero se crearon mapas bastante increíbles, incluso en la época medieval entonces donde la geografía se mezclaba también un poco con el misticismo y la religión, ¿no? Con los escritos. ¿Por qué no hacerlo divertido, ¿no? Claro. Entonces, para los antiguos los mapas no eran solo geografía, también eran teología y cosmología, ¿no? Todo unificado. El mapa tenía que explicarlo todo el universo entero. Claro, entonces te voy a citar algunos de los más así curiosos y los más importantes. El mapa de Anaximandro, en el siglo VI a.C., fue uno de los primeros mapas del mundo de los que se tiene constancia, ¿no? Él imaginaba la Tierra como un cilindro chato o un disco plano. Ahí está. En el centro estaba el mar Mediterráneo y todo el disco estaba rodeado por un océano circular infinito. El mundo conocido se dividía simétricamente en 3 continentes: Europa, Asia y Libia, que era África. Él dibujó su mapa conocido. Una placa de Petri hizo. Sí, exactamente, lo que él conocía. Luego también tenemos, también en el siglo VI a.C., el Cosmos de Cosmas Indicopleustes. Se llamaba así el señor, no tengo culpa. ¿Vale? Este monje y viajero alejandrino escribió la topografía cristiana. Para combatir la idea pagana de la Tierra esférica, que es que era la idea pagana, ojo, la Tierra esférica. Él diseñó un mapa, después de Cristo, perdón. El siglo después de Cristo. Si era topografía cristiana, antes de Cristo no podía ser. Más difícil, difícil. Perdón. En este modelo suyo, el mundo era un rectángulo plano, inspirado en la forma del tabernáculo de Moisés, y el cielo era una caja con tapa arqueada, como un baúl. Claro, es que es lógico que piensen que el cielo es lenticular o redondeado de alguna manera, porque tú miras para arriba y no ves esquinas. Claro. No ves las sombras de las líneas y las esquinas que venían fuera cuadrado. Oye, es muy meritorio, parece muy simple y muy burdo, pero es muy meritorio, sin tener ningún conocimiento de estas cosas, de nada, porque ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Que a lo mejor nos equivocamos, pero es muy fácil decirlo. Sacar estas conclusiones. Claro. ¿No? Bueno, pues eso, el cielo era como una tapa de baúl y la tierra pues era el fondo de ese baúl. Era un baúl. Sí. En el norte del mapa había una gran montaña cónica y cuando el sol giraba detrás de ella se hacía de noche.
Vale, se escondía. Bueno, es una explicación. Que Era así, él decidió que era así y ya está. ¿Pero sabía lo que era el Sol? No, ya sé que no vas a ver qué es magnetismo y tal, pero la versión bola de fuego... Bola de fuego. ¿La sabía? No ¿Por qué? No lo sé. En el siglo VI imagino que sí, porque si la teoría pagana era tierra esférica... No, pero en el siglo VI, ¿cómo sabes que el Sol es de fuego? Que no es de fuego, es magnetismo, pero antes de saber que es magnetismo, pues piensas que es fuego, ¿no? ¿Cómo sabes que el Sol es eso? Porque los griegos ya decían, ¿no? Eso porque claro, no existen los LEDs. Y si alumbra, es fuego, porque no hay... Claro, se alumbra fuego. Claro. Qué burro fui ahí. Está claro. A ver. Fui inocente. Está claro, no había otra cosa. No es que digo, ay, sí, era una bombilla, no. Se brilla fuego y punto, es lo que hay. No, la luz no sale de otro lado. Y luego tenemos unos curiosos mapas que aunque aquí dice que aunque en la Edad Media los eruditos ya sabían que la Tierra era esférica, ese tema lo dejaremos para otro programa. Aunque los eruditos ya sabían que la Tierra era esférica. Vamos a dejarlo. ¿Eruditos de dónde? De la Edad Media. La Edad Media. Sí, de Europa, por ejemplo. Sí. Vale. Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, hizo un mapa que se llama T en O, en el que era un disco circular, la O, ¿no? Rodeado por el océano, la T, no sé por qué, una T interior, sí, y esa T interior dividía el mundo en tres partes. La parte superior era Asia, era una T, o sea, pues tenía un océano. De Mercedes. Sí, algo así. Era el símbolo de Mercedes. Más o menos, sí. Bueno, pues eso, la parte superior era Asia, la parte o sea, en Asia estaba el paraíso, por cierto. Las dos inferiores eran Europa y África. Los tenían de todo, ¿no? Sí, Europa y África, que estaban separadas por el Mediterráneo, y el centro exacto de la T era Jerusalén. Bueno, tiene que ser. Claro, a ver, el centro es lo que yo adoro, es el centro, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Ahí tiene que estar mínimo de Dios para arriba. Claro. Entonces, Otra placa de Petri, ¿no? Sí, otra placa de Petri. A ver, que los antiguos eran muchas cosas, pero tampoco eran tontos, ¿sabes? Eran gente como nosotros, pues tendrían más o menos conocimiento. Bueno, pero es que la concepción actual del mundo sin información es muy jodido de sacar. Claro, por eso. Ellos basaban los modelos en observaciones, ¿no? Del entorno y bueno, de lo que ellos conocían y de las... Bueno, experiencia empírica. Experiencia empírica. Empirismo. Está bien hecho. Entonces, está bien hecho. Las pruebas y los indicios en los que se basan estos modelos terraplanistas de la antigüedad, pues el primero, pues obviamente, pues es la evidencia sensorial directa, ¿no? El horizonte es horizontal, por eso se llama horizonte. Y si subes a una montaña alta o miras al mar desde la costa, la línea del horizonte, pues sigue siendo recta y ellos lo que veían y dijeron, pues aquí esto es plano, ¿no? Izquierda, derecha, no hay curvatura. Y lo que veo es lo que hay, ¿no? Es bastante empírico, ¿no? Pero pues es lo que veo, es lo que hay. ¿Cómo no van a pensarlo, no? ¿Por qué no pensar eso, no? Claro. Sería contraintuitivo. Sí. Otra de las pruebas en las que se basaban, era el comportamiento del agua, ¿no? Los ingenieros de la antigüedad, que ya sabemos que en la antigüedad había mucho ingeniero, en Roma había mucho ingeniero, ¿no? Pues como los constructores de acueductos o los de canales en Egipto, sabían que el agua buscaba siempre se nivelaba, sabían que el agua buscaba el nivel. Entonces, pues, y que se estancaba pues en horizontal, no se quedaba así. Pues basándose en eso, su lógica decía que si la Tierra fuese de otra forma, pues el agua se esparciría por el lado, ¿no? Exactamente. Se escurriría o se iría por los lados. Entonces, para que todo esto se quede así, la Tierra tiene que ser plana. Sí. Eso es otro argumento. Luego, claro, el argumento de las antípodas, que es otro de las... durante siglos, ¿no? La idea de una Tierra redonda horrorizaba a mucha gente, porque muchos pensadores implicaba eso, la existencia de unas antípodas, ¿no? Gente que vivía abajo. Entonces, eso de estar cabeza abajo y caminar cabeza abajo, que eso no se sostenía. Es como aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar los chinos cabeza abajo? Si aquí estamos de pie, ¿no? Pero es que para ellos nosotros estamos cabeza abajo. Claro, entonces que la lluvia caería hacia arriba, los árboles crecerían hacia el suelo. Bueno, claro que sin el concepto de gravedad, pues el argumento les parecía loco. Es muy loco, y lo es. Y lo es.
Así de entrada, a pelo, sin saber más. Claro. Pues. Entonces, pues esto decía, no, a mí esto no me lo vendes. Sí. No, pero yo la tierra redonda, a mí la gente caminando boca abajo, así no. Pensaban así porque les funcionaba bien la cabeza. Sí, porque si tú no sabes de gravedad y no sabes de física, claro, pues sin física relativamente moderna no puedes sacar esa conclusión. No, exacto. Entonces, pues les decía, a mí esta chorrada no te la compro. Y luego estaba la perspectiva de las nubes y los astros, ¿no? Al observar el sol o la luna moverse, pues claro, veían que aparecían por el este y desaparecían por el oeste y más o menos era constante, ¿no? Los movimientos estelares o aparentemente constantes o cíclicos, digamos. Entonces, en un modelo plano, esto se explica porque como astros pequeños y cercanos giran por encima del disco de la cúpula y son como los focos, ¿no? Como una luz, lo pasas por encima y ya está. Pero decir, a ver, ¿a dónde va esto? Yo lo que veo es que se mueven como una cúpula. Claro, y así es, ¿no? Y es así, se mueven así. Claro. Entonces ellos veían eso y a mí no me vendes que estoy yo aquí. Pues es que ellos no tienen sensación de que ellos también se están moviendo. Claro. Y además, ¿cómo vas a pensar que tú también te estás moviendo si tú no percibes que sea diferente? Claro. El dibujo del cielo, ¿no? Cambiaría el dibujo del cielo, que cambia, pero no cambia a un ritmo tan perceptible ni nada. Entonces, es difícil llegar a la conclusión. Sí, claro. Bueno. Y entonces, bueno, como nota, vamos a comentar un poco que vamos a dar un salto en el tiempo, porque hay un resurgimiento del movimiento tierra plana en la antigüedad, en la actualidad. Y eso, que estas teorías no se quedaron en el siglo VII, sino que en el siglo, XVII, sino que en pleno siglo XXI pues tenemos gente que apoya estas teorías, ¿no? Pero te voy a contar muy brevemente en qué se basa el terraplanismo actual, que sé que ya lo sabes, pero vamos a comentar. El terraplanismo moderno, aunque la gente piense que salió de YouTube, no, nace de un inventor inglés llamado Samuel Roth Bowen en 1849. 1800. Sí. Entonces, publicó un panfleto basado en una interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos y en unos experimentos que hizo en el canal de Bedford, donde afirmaba él que no veía la curvatura del agua. Entonces él creó lo que se llama la astronomía cetética, que dice que solo la observación sensorial directa es válida. De que esas teorías matemáticas de, ¿sabes? De si yo no me voy al espacio y lo veo, no existe. Que son muy bien razonar cosas etéreas, ¿no? Sí, está pero bien, que lo que yo veo es lo que hay. Pero aquí lo que se mide es esto, ¿no? Vamos, este tío se basaba, solo validaba lo que podía medir. Sí. ¿No? Bueno, es muy científico por su parte. A mí una cosa que me gusta mucho del terraplanismo moderno, que yo no soy terraplanista, pero me gusta mucho que se esfuerzan de verdad. O sea, lo pelean y lo pelean con lógica. No es todo... La gente se ríe, pero la gente que se ríe es la gente que no profundiza en este tema. Sí, porque además ellos te basan, o sea, todos sus argumentos son demostrables en laboratorio. O sea, Sí. Y los otros no. Los de Tierra Redonda no todos. No, es un poco, a veces es un poco de fe, ¿eh? A veces los modelos... Nos reímos y le vacilamos a los terraplanistas y tal, pero ellos lo demuestran. Pero nosotros simplemente se nos enseñó a pensar que redonda y punto, ¿eh? Y lo defendemos por eso. Sí. Por eso. Es como defender un equipo de fútbol. ¿Por qué lo defiendes? Porque es así. Yo soy del Madrid, mi padre era del Madrid, ya está, ¿no? Cosas sí, entonces, a mí si me tira un poco más me convencen, ¿eh? Yo te lo digo. A ti, sí, a ti te gusta, Pero es que lo razona muy bien, me gusta. Pero está bien razonado, es verdad. Es como, al final tú dices, bueno, yo me lo creo por fe, ¿no? Lo razonan más y lo luchan más que los de la Tierra Redonda. Sí. Y tienen argumentos de contrapartida para todo eso. Me gusta. Los que saben, los que no. Sí, bueno, claro, los que no. Hay de todo. Bueno, en el 1956 se creó la Flat Earth Society, es decir, la Sociedad de la Tierra Plana. Pero bueno, esta la fundó Samuel Shenton, es un señor, fundó ahí la sociedad, o sea que en los 50 ya estaba ahí. Pero 2015, boom, gracias a YouTube y las redes sociales. Es que YouTube arrasa con eso. Y claro, entonces ahí pues se extendió un poquito. A partir de 2015 fue cuando se extendió este fenómeno actual tierra plana, ¿no? Los argumentos principales de los terraplanistas modernos
no usan mapas medievales, obviamente, diseñaron un modelo propio que defienden, pues, basándose en varias cosas, ¿no? Tiene su lógica. Sí. Ese mapa, para ellos la Tierra es un disco plano, donde el polo norte está en el centro exacto y los continentes se distribuyen alrededor de este centro, ¿no? El mapa de azimut equidistante. Vamos a ver. Luego, también en este modelo, el polo sur no existe, sino que la Antártida es un muro de hielo que pues rodea el perímetro de la placa de Petri, que hace que no se desparramen. Son los límites del mapa, ¿no? Sí. En este modelo también, el Sol y la Luna no están a millones de kilómetros, sino que son pequeños, de unos 50 kilómetros de diámetro, y están muy cerca, a unos 5.000 kilómetros de altura, que se mueven en círculos sobre el disco, como si fueran dos focos de un escenario, así. Y es lo que hace que se pueda crear el día y la noche. Eso yo lo he visto, el experimento en una burbuja, yo flipaba. Bueno, que coincidiría con la percepción. Sí, coincidiría con la perfección. Es que hay muchas formas de explicar una misma cosa con lógica. Este modelo también defiende, pues, que el disco está cubierto por una cúpula o domo impenetrable que aísla la atmósfera, pues, del vacío y que lo que hay fuera, pues, que no existe el espacio, nada, hay agua o vacío absoluto. Fuera de la Tierra. Sí, desde esa cúpula. Mira, la parte difícil de creer aquí es que tenemos que ser los protagonistas de toda la existencia, entonces. No hay nada más que eso, un trozo de tierra plano y es un poco difícil de creer. Eso, vamos a hablar de eso a su tiempo, ¿no? Vale. A su tiempo, en otro programa, porque es muy interesante, porque tiene que ver también un poco con el tema espiritual del potencial humano y todo. ¿Sabes cómo sería creíble para mí? Fácilmente creíble. Si la Tierra fuese una de muchas que también son así, o del estilo, y fuesen experimentos diferentes. Que fuésemos realmente una placa de Petri, como las de laboratorio, de alguien, y entonces sí tendría sentido que hubiese esa estructura. ¿Y por qué no? Hay otras más, el vacío no es tal, simplemente hay un mundo superior a este en la que nosotros solo somos una placa de Petri. O sea, en nuestros laboratorios ocurre eso. Sí. Una placa de Petri es un mundo completo desde su principio hasta su final. En la que tenemos unos seres a los que les hacemos putaditas o cosas para ver cómo reaccionan, ¿no? Y sacar ventajas o no de ellos. O estudiarlos. Sí. Y para ellos nosotros somos gigantes que no pueden ni percibir, ¿no? Y tenemos el poder de hacer y deshacer en su mundo. Somos dioses, ¿no? Pero para eso tiene que haber un mundo externo, un macromundo, ¿no? Bueno, en ese caso tendría sentido. Nos cuesta a todos más encajar esa realidad ahora mismo. En Men in Black, ya te tengas. Joder, ya sabemos, si nos ponemos conspiranoicos, si nos creemos que nos siembran perlas de información y realidades en las... Ya, pero es que esto va más allá de la concepción del mundo con galaxias, planetas y una diversidad tremenda, que es lo que pensamos ahora la mayoría, ¿no? El mundo de planetas esféricos, el mundo tipo Star Wars, ¿no? Tiene más lógica para todos ahora, pero simplemente es que estamos más familiarizados a lo mejor, ¿eh? Sí. ¿La realidad cuál es? Que no tenemos ni puta idea. Eso es lo que voy a decir yo. Bueno, el caso es que, ¿por qué defienden los terraplanistas o sea, las pruebas modernas que defienden, ¿no? Ellos defienden que el horizonte está siempre que sube al nivel de los ojos, o sea, que afirman que si la Tierra fuera una esfera, obviamente, al subir en un globo aerostático o escalar una montaña o un avión, deberías inclinar la mirada hacia abajo para ver el horizonte, pero como el horizonte se mantiene a la altura de los ojos, pues dicen que es plano. Hay una cosa que dicen para explicar esa leve redondez que dicen el efecto ojo de pez de las lentes. Sí. El ojo humano tiene ese efecto. O sea, cierta curvatura que vemos podría ser generada por nuestro propio ojo. Por la naturaleza del ojo humano. Puede ser. Ellos también dicen que yo ni idea. Sí. Ellos también defienden que la ausencia de curvatura, o sea, las pruebas, ¿no? Que es en grandes estructuras. Porque, bueno, pues como en puentes larguísimos, como o al ver ciudades a lo lejos desde el mar, como el Skyline, por ejemplo, pues de Chicago o de una gran ciudad, que los edificios deberían estar alguna parte escondidos detrás de esa curva de la Tierra, ¿no? Según la matemática, claro, del modelo esférico. El hecho de que se sigan viendo lo atribuyen a que la Tierra es plana y no hay curvatura. Y descartan, obviamente, que hay un efecto óptico atmosférico de la curvatura, como la fata morgana, bueno, pues por la refracción de la luz y todo esto.
Luego también está la parte, ellos o sea, se basan en la desconfianza institucional, por ejemplo, a organismos como la NASA, su enemigo mayor del universo. Lo oficialista huele mal de entrada, ¿no? Obviamente, pues para un terraplanista actual, todas las fotos del espacio, transmisiones, misiones a la Luna, son montajes digitales y creados por Hollywood y la NASA. Sería muy fácil hacerlo así, la verdad, ¿eh? No. Yo, es que, bueno... Es que ahora conocemos la IA. La IA existe desde antes de que la conozcamos. Claro. ¿Se puede mentir en esto? Sí. Sí. Muy fácilmente. Sí. Si hay intereses, ya sabrá cada uno cuáles son los intereses. Sí. Es muy sospechoso que la Tierra desde fuera, que yo sepa, a lo mejor viene alguien y me demuestra que sí, que yo sepa nunca se enseñó desde fuera. Ni las fotos que hay, imágenes que hay, se puede ver cómo tienen nubes duplicadas, detalles, son construcciones informáticas. No sé si alguna es auténtica, y no sé si se puede saber si es auténtica de verdad o no alguna de las que hay. Bueno, es que las últimas de la misión, esta última lunar, es que las nubes no cambiaron del día y de la noche. ¿Pero por qué se ocultan esas cosas? Claro, ¿cuál es el interés? ¿Por qué se nos dan modelos 3D de la Tierra? Si realmente se pueden hacer fotos y es así. ¿Qué pasa? ¿Qué se oculta? Seguramente que tú vas a hablar de esto luego, pero a lo mejor, en vez de ser plana, sí que la que conocemos es una parte más o menos plana de una Tierra que es más grande con otras cosas. Y hay gente que vive fuera de este mapa que conocemos y a lo mejor son los dueños. No sé, o a lo mejor hay más granjitas que son delimitadas, ¿no? Como mapas circulares dentro de un planeta que es más grande. Y que son mapas, granjas delimitadas. Son como fábricas o granjas o lo que sea, de alguien que lo gestiona. No lo sé. A lo mejor si quiero... A ver, la única manera de que se quiera ocultar deliberadamente la forma de la Tierra es que no sea la oficial. Claro. ¿No? Y si no es la oficial y se oculta será porque tiene algún interés que no se sepa. Como que hay una Tierra más grande y mejor fuera. No lo sé. A lo mejor hay múltiples experimentos en el mismo planeta. Igual es una paja mental, pero aquí estamos para hacernos pajas mentales. Claro, exacto. ¿No? Esto es gorrito de plata, ¿no? La teoría oficial ya la tenemos. Yo soy científico de toda la vida. Yo me inclino a pensar en la tradicional. ¿Pero qué pruebas tengo de que es verdad? Ninguna. No. Ninguna. El amor que tengo a mi teoría. Nada más. Nada más. Y lo admito. Nada más que eso. Pues esto ya está. Como tierra plana, pues ya hemos dado curiosidades. Y te traigo algo que es mucho más bonito. Porque, ¿para qué nos vamos a quedar con los métodos tradicionales cuando hay por el mundo otras teorías? Ahora burrada que vas a decir, ¿eh? No. Te traigo el modelo cósmico de la tortuga. Lo comparten. Vale. Lo comparten más de una cultura. ¿Vale? Hay una peli de, no sé si es de Disney, de eso, o de. No, está basado en. Terry Pratchett se basó en la mitología hindú y parte de la mitología china e indígena americana, en las que, bueno, muchos creen que hay... ¿Terry Pratchett qué es? ¿Mundo Disco? Terry Pratchett sí es el autor de Mundo Disco. El mundo de Mundo Disco está basado en un disco plano sostenido por 4 elefantes gigantes que a su vez se apoyan sobre el caparazón de una tortuga cósmica gigante que nada a través del océano, que es el espacio. Qué coñazo los elefantes ahí todo el día. Vale, pero este modelo está basado en varios... En culturas reales. En culturas reales, sí. Bueno, se supone que estos modelos son puramente alegóricos y simbólicos, en los que los elefantes pues, representarían la estabilidad y la fuerza y los puntos cardinales, y la tortuga representa pues, la longevidad y el soporte primordial del universo. La eternidad. Sí. Pero, es un poco como Sleipnir, el caballo de Odín, sí, que tenía 8 patas. La gente se imagina un caballo con 8 patas. Pero Sleipnir, lo que lleva Odín a todas partes, es el viento. Claro. Y las 8 patas son los puntos cardinales, claro, de la rosa de los vientos. Las 8 direcciones. Por eso Sleipnir tiene 8 patas, ¿no? Claro, son pues una alegoría, ¿no? Sí. De eso. Bueno, pues te voy a traer, porque investigando, que yo esto no lo sabía, las culturas amerindias tienen una de las visiones cosmológicas pues, más ricas de la historia, ¿no? Y además para ellos la Tierra no es un objeto inerte flotando en espacio, sino que es un ser vivo interconectado con el cosmos, con la naturaleza y los espíritus. Pero lo es. Joder, claro. La Tierra es un ser vivo, joder, está claro. Sí. Es como una célula, tal cual. Sí. Pero que es una visión un poco más, ¿no? En plan de, no, es así, matemáticas, no. Es un poco más como Pachamama. Entonces,
América del Norte tenemos la teoría de la isla de la Tortuga, pues para tribus del bosque este y las grandes llanuras de lo que es ahora Estados Unidos y Canadá, iroqueses, Anishinaabe o Lenabe, muchos indios, ¿no? Ellos no entendían que no era una masa de tierra, sino que era una isla de la Tortuga. Concebían el mundo como una gran extensión de tierra plana y circular que descansaba directamente sobre el caparazón pues de esta gigantesca tortuga marina que flotaba en un océano primordial infinito. Según estas tradiciones, en los inicios del mundo, el mundo era agua. Y cuando la mujer del cielo, curiosamente no un padre Dios, la mujer del cielo, cayó desde el mundo espiritual, y entonces los animales marinos pues ayudaron a esta mujer. Una nutria o un castor bajó al fondo del océano a buscar un puñado de barro y lo colocó sobre el caparazón de una gran tortuga, y del barro ese empezó a crecer y hasta formar la tierra que hoy pisamos. ¿Y dónde estaba la nutria? Estábamos ahí. Pues no había tierra. Era un castor. Pues había nutrias marinas. Es otro planeta. Entonces la Tierra es un planeta dentro de una cosa más grande. Era un océano primordial infinito. ¿Pero qué hace una nutria en un océano? Pues yo qué sé. A mí me vas a preguntar. Si me dicen, no, está en un río o en la costa y tal, pero la nutria en un océano no pinta nada. Entonces, para estas culturas los terremotos eso no son fallas geológicas, sino que son esa tortuga pues reajustándose. De pica algo, ¿no? Sí, de pica y un poco moviéndose o como el peso del mundo, ¿no? Pero eso no explica por qué el terremoto está en una zona del mundo solo y no en toda, ¿no? Bueno, porque se sacude un poco y una zona... Pero si se sacude nos movemos todos. El barro ahí que se rompe ahí un poquito. Solo en Japón, ¿no? Sí. Solo en Japón se sacude la tortuga, el resto, lo de alrededor, bien todo. No, y la tortuga se sacude, pues ya hay una parte que se rompe del barro ahí. Yo qué sé. Esto a mí no me preguntes, que yo solo te traigo las leyendas. Para los mayas, que curiosamente ellos eran astrónomos bastante brutales, pero su cosmología combinaba las matemáticas con bastante misticismo. O sea, combinaban los dos. No sabían mucho, pero combinaban todo. Ante la duda, quédate la versión más divertida. Sí. Básicamente, para ellos la Tierra era una superficie plana y cuadrangular con 4 esquinas bien definidas que apuntaban a los puntos cardinales. Folio. Sí. Ellos a menudo, además, personificaban la Tierra como el lomo de un enorme cocodrilo o un caimán, flotando en un estanque lleno de lirios acuáticos. Y esa piel rugosa del cocodrilo, con sus escamas y protuberancias, explica la forma perfecta de la existencia de las montañas, los valles, cordilleras, etc. Lo explica al 100%. Lo explica para ellos perfecto, sin fisuras. Pero cada uno interpreta las cosas como su mente lo puede entender. Claro. Si el mundo está hecho de esas cosas, pues lo asocias a eso. Además, para ellos, por encima de este caimán, se levantaban 13 cielos, no 1 ni 2. Hostia, eso es muy difícil de imaginar, ¿eh? En forma de pirámide escalonada, obviamente. Y por debajo se extendía el Xibalbá o el inframundo. Pues es que hay 13 lunas, claro. Compuesto por las 9 capas subterráneas. En el centro de todo esto, de este plano, estaba la ceiba sagrada, que era el árbol de la vida, cuyas raíces conectaban el inframundo y las ramas sostenían los cielos. Es un modelo bastante elaborado. Es un Yggdrasil. Sí, claro. Qué coincidencia, ¿no? Sí. No tiene nada que ver unos con otros, ¿eh? Se comparten muchas cosas. Es curioso, ¿verdad? Que se compartan tantos mitos o tantas cosas así en culturas que parece que no tienen nada. Es que a lo mejor el origen de todos está en el mismo sitio y no. Claro. Es otra teoría conspirativa, ¿no? Y no lo sabemos. Los aztecas y los mexicas, también en línea con los mayas, tenían una visión de la tierra. Los mexicas eran, ya sabemos, ligada al sacrificio y la creación, pero la tierra seguía siendo un disco plano, pero circular. Los nahuas. Sí, flotando en medio de un océano que se conectaba con los pilares del cielo. Entonces, este disco también era el cuerpo de Cipactli, una criatura marina mitológica, mitad cocodrilo, mitad pez. ¡Qué chulo! Sí, muy precioso. Que siempre estaba hambrienta y tenía bocas en cada una de sus articulaciones. Una barracuda con muchas bocas. Pero tenía bocas en cada una de sus articulaciones. Qué incómodo. No sé. Bueno, los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca
poca, o sea, ¿por qué no pueden llamarse normal? Esfuérzate ahí en pronunciarlo bien. Exactlipoca. Se transformaron en grandes serpientes, rasgaron a Cipaclí por la mitad, con una parte crearon el cielo y con la otra la los mexicanos que nos escuchen se estarán descojonando. Sí, de cómo bueno, no pasa nada. Pues que se descojonan. Espero que se lo tomen con humor, ¿no? Porque sí, ahora, yo estoy intentando hacerlo bien, con respeto. Nos cuesta pronunciarlo. Yo quiero decir que esto me parece muy interesante, lo siento. Hace lo que puede. No pronunciarlo bien. Bueno, pues el caso es que los dioses rasgaron a este animal y de una parte sacaron la tierra y de la otra el agua. No, el cielo y la otra la tierra, perdón. Cabrones, ¿eh? Las montañas pues serían las crestas de ese cocodrilo y los ríos pues los pliegues de la piel. Pues ese cocodrilo hecho un asco. Lo dejó al mitad pez, mitad cocodrilo hecho un trapo. ¿Un trapo? Un trapillo. Un trapo y quedó ahí flotando. Sí. En la región andina tenemos a los incas y el Pacha, ¿no? Ellos, en el imperio de los incas, la visión de la Tierra estaba ligada al concepto espacio-tiempo también, ¿vale? Y a la dualidad. Hostia, sí. Ellos concebían el mundo habitable como una gran franja de tierra delimitada por el océano, que era la Mamacocha, que se le llaman la Mamacocha. Y las imponentes cumbres de los Andes, ¿no? Estaba delimitado por eso. No lo veían como un disco aislado, sino como una membrana o un punto de encuentro entre mundos. Ahí el mundo era así un poco... Un pellejo. Sí. Su universo se dividía en 3 planos horizontales superpuestos. Claro, el de arriba, el de abajo y el del medio. Claro. El Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, que era el cielo, sol, la luna, las estrellas y los dioses. Y eso lo representaban con el cóndor. O sea, ahí arriba... Sí, el que está lejos, sí. El inalcanzable. Luego está el Kai Pacha, que era el mundo de aquí, o sea, en la superficie de la Tierra, donde viven los humanos, animales y las plantas. Está representado por el puma, lo que vive en la Tierra. Claro. Y luego está el Ucupacha, que era el mundo de abajo o interior, era la tierra subterránea, las cuevas, las fuentes de agua y el mundo de los muertos. Y está representado por la serpiente. Qué curioso todo. Los mundos interiores representados por serpientes. Ahí lo dejo. Bueno, hombre, pero es lógico, porque las serpientes se meten en recovecos y van más pegadas al suelo. El puma va más de pie, es el que manda arriba, ¿no? Y bueno, el que manda arriba del subsuelo. Del subsuelo. Y el cóndor es el que manda arriba de todo. ¿Qué hay más grande que un cóndor allí por el cielo? Nada. ¿Cuál es el depredador guay, inalcanzable del cielo? El cóndor. Pues claro. Y el puma es el depredador del otro plano. Y la serpiente, a ras de suelo, es lo más peligroso, digamos, que pues eso. Se atribuye. Y a mí me parecen muy geniales, porque quiero decir, está guay, tierra plana, tierra esférica, es mucho más guay, tienen mundos y cosas mucho más. Pero es que tiene su lógica, dentro del mundo que conoce cada uno, tiene su lógica, claro. Y bueno, después de estos bonitos modelos, nos vamos a lo que ya conocemos todos más, el modelo geométrico de la Tierra esférica. ¿Vale? Este modelo, como yo te dije que ya los antiguos sabían, surge en la Grecia clásica. Obviamente no por fotos espaciales, sino por la filosofía y matemáticas. Pitágoras, en el siglo VI a.C., ya sugirió la esfericidad porque consideraba que la esfera era la forma geométrica más perfecta y los dioses solo crearían un mundo perfecto. Y ya está. Dijo, esto es lo más perfecto que conozco. Qué huevos, ¿no? Y como yo lo creo, Dios también lo tiene que creer. Pero bueno, ¿en qué se basaban estos modelos, no así tan antiguos? Aristóteles se dio cuenta que durante los eclipses lunares la sombra que la Tierra proyectaba sobre la Luna era siempre redonda o curva. Entonces, pues que si fuera plana, la sombra sería una línea o un óvalo estirado. Sí, tendría otra forma. Y también, obviamente, o es un disco. O es un disco. También vale. También vale. Pero bueno, que al viajar al sur aparecían constelaciones que no se veían en el norte. Entonces, pues... Tienes otro cielo. Claro, tenías otro cielo. Vale, entonces, bueno, eso ya es un argumento. En el siglo III a.C., Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra usando solo un palo, sombras y geometría. Que esto, pues... ¡Qué huevos, eh! Sí. Es de lo que se basa mucho... Es el MacGyver de la filosofía. Y además, él calculó la diferencia del ángulo de la sombra del Sol a mediodía en 2 ciudades, en Alejandría y en Siena. Y además, sabiendo la distancia entre ellas, determinó el tamaño de la Tierra y que sepas que el margen de error
El margen de error, según las teorías actuales, fue de menos del 10%, con un palo y una sombra. Es la leche, teniendo en cuenta que se nos diga la verdad y mida lo que se nos dice que mida. Claro, pero quiero decir, con la teoría, o sea, con la teoría oficial y el modelo de Eratóstenes, en menos del 10%, con un palo, ¿eh? Es increíble el tío, ¿eh? Qué vergüenza haber fallado el 10, ¿eh? Qué vergüenza haber fallado el 10. Bueno, a mí me parece increíble. Menos del 3, o sea, más del 3 es inaceptable. Ya, pero te das cuenta que bueno, que puede haber modificaciones de un modelo. Imagino que... Sí, calculadora, ¿eh? Sí, pero bueno, él se basó en un modelo completamente... ¿3 por 7? 21. Casi te metí ahí un compromiso, ¿eh? Él sin calculadora, ¿eh? Lo hizo. Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que él se basaba en un modelo completamente esférico. En teoría, la Tierra no es completamente esférica. A ver, no, joder, tiene los polos achatados y tal, según se nos dice, vale. Y si nos ponemos fijos, también tiene relieves, ¿vale? Tampoco es lisa, no es una bola. Claro. Pero coño, no la vas a asociar a un cuadrado, ¿vale? No la ves y le dices, ay, no, es cúbica. No. Vas a decir, bueno, esférica. Sí. ¿No? De asociarlo a una de las formas, claro que no es perfecta, no hay nada en la naturaleza que tenga una forma geométrica perfecta. Pero porque no debe tenerla, ¿eh? Ya. Pues ahora te voy a traer, a ver, la teoría de la Tierra esférica ya la conocemos todos, la hemos estudiado en el colegio, no voy a ahondar más en ella. Te traigo otra teoría, ya de las más chachis. Este modelo, el modelo de la Tierra toroidal, la Tierra del mundo donut. Este modelo, pues... Ese modelo para la Tierra, no, pero para el universo sí que es... Bueno, pues este modelo moderno nace como un experimento de la física teórica, ¿vale? Y de la topología. Aunque hoy en día tiene en sus entusiastas en foros de ciencia y ficción y debates, ¿no? Ya sé cuál es, ya sé lo que vas a decir. Dilo. La Tierra tiene forma de un toroide, que es un donut gigante con un agujero en medio. ¿Y en qué se basa? ¿Vale? Las teorías físicas que hay detrás de esto. Para que un planeta donut exista, el espacio exterior sin colapsar por su propia gravedad, que tendería a aplastar el agujero y volverlo una esfera. Tendría que girar a una velocidad increíblemente alta. Entonces, esta fuerza centrífuga compensaría la fuerza de la gravedad y entonces en un planeta así, la gravedad sería diferente en el ecuador exterior que en el agujero interior y el día duraría apenas unas pocas horas. Pues ahí... No sé, creo que se están haciendo unas pajas mentales con este modelo porque ni siquiera les cuadra a ellos. No, pero aquí dicen cosas como que ¿por qué Google Earth tiene censurados 2 círculos enormes en los polos? Y ahí dicen ellos, es el agujero. Claro. La entrada, tipo el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Y eso también alimenta las teorías, porque muchas veces alimentan con el corazón estas teorías, sí. ¿No? Las teorías de que hay un mundo interior. Pero no interior de cuevas y cosas, ¿no? Que hay cosas muy chulas en el interior, como las ciudades estas que hay en Turquía bajo tierra, ¿no? Pero que hay un mundo que la gravedad, dicen que es un cascarón vacío, ¿no? Como un huevo, con unas paredes un poco gruesas. Y cuando entras, la gravedad tira... ¿Lo vas a decir tú? Bueno, pues voy a estar callado, venga. No, sigue. No te quiero pisar organizado. Escucha, porque lo relacionamos, está bien. Es que yo no sé cómo tienes preparado el programa. Claro. Yo te cuento. Sigue. ¿Cómo es el mundo? Pues el tema es que la teoría esta dice que, claro, la gravedad tira hacia el centro de masa, donde está la mayor masa. La masa está en las paredes de ese huevo, es la Tierra, ¿no? Y dentro está más o menos hueco con una especie de sol interior, ¿no? Un núcleo, que el núcleo es brillante. Este hecho de lo que está hecho es brillante. Si pensamos que dentro de la Tierra hay fuego, lava y todo eso, pues ¿por qué no va a haber un núcleo brillante, no? Y dice que ese sol interior que ese mundo interior, tú en cuanto entras, la gravedad se vuelve al revés. Claro. Hacia lo que es el centro de la pared. Sí. Tú estarías con tu cabeza mirando hacia el núcleo, ¿no? Por ejemplo, sería tu techo. Sí. Tendrías ese sol arriba y de hecho dicen que es un clima mucho más amable porque no está expuesta al espacio exterior. Está protegido el espacio, ahí no caen los meteoritos ni nada de eso, ¿no? Entonces hay gente que dice que hay una película de Falling Skies que parece que los nazis se metieron ahí, ¿no? Viven con los dinosaurios y cosas de esas, ¿no? Y hay gente que dice que viven ahí dentro los reptilianos, los arcontes, quien sea, todo lo que sea un poco especial, ahí dentro. Vive está, ahí ¿no? dentro. Y que aún hay dinosaurios allí, ¿no? Que es el mundo perdido. Pues hay una teoría que dice eso.
Pues mira, ya que estamos hablando de ella, te traigo, te iba a traer algunas curiosidades, ¿no? De teorías más locas. Sí, que los hombres se notan y salen de ahí, también. Sí. No se trae la teoría de la Tierra hueca, que como él bien acaba de exponer, que esta teoría en el siglo XVII y XVIII, científicos de la talla de Edmund Halley, el del cometa, propusieron seriamente que la Tierra estaba hueca. Y él decía que eso, pues que el planeta tenía un caparazón de unos 800 kilómetros de espesor y que en su interior, efectivamente, había otros 2 caparazones concéntricos y un núcleo central. Entonces, eso, que estaban todos habitados y con su propia atmósfera iluminada por un gas brillante. Y luego está la versión más extrema de esta teoría, que es la Tierra cóncava. Que a finales del siglo XIX un señor llamado Cyrus Teed llevó esto al extremo y creó el Koreshanity, que decía que la Tierra es una esfera, sí, pero que nosotros vivimos en el interior. ¡Hostia! Sí. Que según él pisamos la corteza interna, el Sol y las estrellas están en el centro flotando y el universo exterior no existe, que estamos metidos dentro de una pelota cerrada. Somos nosotros los intraterrestres. Somos nosotros los propios. No digo nada, yo no tengo esa sensación, pero yo qué sé. Pero, en teoría, la teoría que ya había escuchado yo, hay miles, ¿no? Es que la parte buena es la de dentro, de un planeta. Sí. Y el razonamiento es que la de fuera, que la teoría dice que todos los planetas tienen parte, esas son así, fuera y parte de son así, dentro. y lo explicaban por la forma de formarse un planeta. Estará bien explicado, ¿no? Claro, porque aquí podemos decir lo que sea, ¿eh? Sí. Y justificarlo como sea, ¿eh? Y la de fuera es peor porque la de fuera está más expuesta a todo el exterior, a todas las radiaciones cósmicas, a los meteoritos que caigan, a las fluctuaciones de los soles también. Claro. Entonces, es como la zona más árida. Sería como si la de dentro fuera la moraleja, ¿no? Y la de fuera somos el barrio, el gueto. Somos el gueto, ¿no? Entonces, los señores del planeta vivían ahí dentro. Sean como nosotros o no. Que luego está la teoría de que el mundo está gobernado por una especie, ¿sabes? La especie con caracono, como se llama en figuras egipcias, en los cráneos de Paracas. Pues dicen que esos seres existen y que le llaman Homo capensis. ¿Eh? Y que son más antiguos que nosotros y que son los que mandan. Bueno, pues eso también podemos. Nosotros no sé si como si ahora se dice si somos producto de ellos o no. Pero que bueno, pues lo traemos, lo apuntamos aquí para otro, ¿no? Hablan de eso, pero yo de eso ni idea. Yo leería mucho de esto, pero no. Yo por leería. Sería la vida leyendo, ¿no? Pero no se puede, no tengo profundizado tanto. Bueno, pues y te traigo la última, que es el geoide, que es la teoría que se parece que la ciencia moderna actual está intentando promover más, o sea, que es la forma que ellos creen que es la forma más real, ¿no? Es una forma más fea, que básicamente que diría que esta teoría dice que la Tierra pues no es una esfera perfecta, ni siquiera un esferoide oblato, es decir, achatada por los polos, sino que la forma científica de la Tierra es un geoide y se basa que es una superficie irregular que define la forma de la Tierra y basándose en el nivel medio del mar y las variaciones de la gravedad provocadas por la densidad de las montañas, las fosas oceánicas y su propia masa interna. Es decir, que si vaciamos los océanos y nos fijábamos solo en la gravedad, la Tierra se parecería a una patata deforme rugosa. Entonces defienden que eso, que la Tierra tiene una forma de patatoide. Bueno, sí. Más que a una canica perfecta. No sé. Esa es la última teoría, ¿no? La del geoide. ¿Y qué? ¿A mí me afecta? No. Claro, quiero decir, la teoría del geoide, ¿en qué cambia las cosas? Nada. Se refiere a que parte de la esfericidad de la Tierra, parte importante es agua. El agua, exacto. Bueno, pero el agua es material también. Sí. Y tiene su peso. ¿Por qué no cuenta? Sí. Bueno, aquí el caso es hacer teorías, a la gente le encanta. No, aquí lo importante es, realmente no importa, ¿vale? La forma que tenga la Tierra, da igual. Lo que importa es qué implica la forma de la Tierra. Por ejemplo, la de la Tierra hueca es interesante y mucha gente le mete mucha pasión, porque imaginarse que hay ese mundo interior con cosas no conocidas, recursos no conocidos, incluso tecnologías y seres extraños, pues es apasionante, ¿no? Es apasionante, es como vivir en un juego de rol, ¿no? Dragones y mazmorras, o viaje al centro de la Tierra, ¿no? Es
incluso deseable pensar que existan cosas especiales. Claro. ¿no? Es como imaginarse viajar a otros planetas. ¿Por qué queremos ir? Pues por eso. Para ver cosas nuevas. Por eso, pues es por lo mismo por lo que queremos viajar a otro país. Para vivir aventuras, aunque un viaje es mucho más mundano, nos lo imaginamos de una forma muy increíble, ¿no? Pero la Tierra patatoide, ¿qué? No te cambia nada. ¿En qué te afecta? Nada. No te afecta nada. En nada, ¿no? Sí, ya vendrá un físico. No, sí, porque entonces la gravedad va diferente en distintas zonas. Vale, sí, pero no te afecta en nada. En tu día a día no te afecta. Que además, ya lo digo ya aquí, la gravedad no da igual en todos los puntos de la Tierra. Claro. No, la constante de la gravedad es mentira, es una constante, es una media, no da igual en todos lados. Porque además, como la gravedad depende de la masa, va a sufrir variaciones según lo que tengas debajo. Es que es así. Pueden ser grandes o pequeñas. No digo, no va a ser la mitad de gravedad en un sitio que en otro. No. Sí, no hay gente flotando. No va a haber un sitio en la Tierra en que si saltas te acercas a la Luna. No lo va a haber. Y mejor, porque si no te ahogas, fijo, vamos. Te ahogas, no te da tiempo, te congelas. Te congelas, sí. Pero, mira, me acordé ahora, también vale para conspiración lo de si el espacio es frío, de verdad. O es caliente o qué. Sí, hay teorías de eso. Buah. No que sea caliente, sino que la temperatura, por ejemplo, un adelanto. Si el Sol es caliente y el calor lo da el Sol, sí. ¿Por qué el espacio que hay entre la Tierra y el Sol es frío? Buah. A menos 200 y pico grados. Ni idea. ¿Por qué? Claro, pues ese es un planteamiento que hace la gente. Y hay gente que tiene teorías de que el Sol es frío. Está la teoría del Sol frío. Eso es magnetismo. Sí que es magnetismo, lo sabemos. Pero dicen que el calor se genera al entrar en la atmósfera, las llamaradas solares, que una película que yo no la creo y tampoco tengo datos para defenderla. Pero podemos investigar bien ese tema y hablar de ello también. Vale, pues lo investigaremos. Sí. Por aquí es que lo interesante y lo divertido del mundo es que no tenemos ni puta idea. Claro. ¿no? Entonces todos son enigmas. Y cada cosa que creemos cierta realmente tiene muchas posibles soluciones para llegar al mismo efecto. ¿no? Sí. Es como pensar que el volcán es la isla de tal dios o hablar de movimientos en el manto terrestre. ¿Quién vio el manto terrestre? Yo no. Nunca se perforó la corteza completa. No. Y nosotros le enseñamos en el colegio cómo es el manto terrestre, pero no lo sabemos. No. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Es la teoría más aceptada, más extendida, pero no es una teoría. Por ondas sísmicas vemos que no hay la misma composición en todas las capas hasta lo que creemos que es el final, ¿vale? Pero interpretamos. Claro, es una interpretación con las pruebas y los datos que tenemos. No lo vimos. Claro, no lo vimos. No perforamos la corteza completa. No lo vimos. Y aunque la perforemos, tampoco sabemos que hay 1 kilómetro más abajo, ¿no? Esto es como la teoría de la evolución, que nadie la pone en duda, yo tampoco, pero no hay tantas pruebas. No. Es más complicado que eso. De hecho, hay pruebas de cosas en contra. Hay muchas cosas que no se pueden explicar con la evolución. Como el mecanismo del pájaro carpintero. Sí. Incluso el veneno de las serpientes. Tenemos hablado de esto, del veneno de las serpientes, ¿no? Porque una serpiente que come animales pequeños tipo rata tiene un veneno que puede matar búfalos. Ya. Si no es comida. No lo necesita. No es comida. Es comida. No puede comérselo. Tampoco le sirve como defensa. No, porque la van a aplastar antes. Claro, ¿cuál es el miedo? Que te pise el búfalo y le picas y saca la pata de encima, pero ya te mató. Ya te mató. Tú le habrás mordido, pero ya no te salva nadie de la herida que tienes. Y con el búfalo es requiescat in pacem para la serpiente, ¿no? Sí. Entonces no se explica ahí la evolución. Mucha gente no habrá pensado en esto, pero yo soy un rayado. Sí, hay cosas, ¿eh? Hay cosas. Entonces, la evidencia de los embriones de Haeckel, por ejemplo. Sí, se demostró hace más de 150 años que no era cierto. Pero se enseña en las universidades, que es una prueba. Sí. Aunque hace 150 años ya se haya desmentido. Sí. Eso no te lo dicen. No. Bueno, hay muchas cosas, muchas incoherencias. ¿Cuál es la realidad? Que no sabemos nada. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y es divertidísimo. Pues, sí, es verdad. Y además, luego está la conspiración, ¿no? El rum detrás de decir si lo que nos dan oficialistas es verdad o no. No, entonces eso alimenta todas estas... Pero es que, claro, lo oficial tiene intereses. Claro. Entonces, mi vae victis de siempre, quien tiene el poder, lo decía Jafar, ¿no? Ese incomprendido de Jafar.
Jafar decía, la regla de oro, quien tiene el oro hace las reglas. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, el poder, ¿por qué va a perder el poder? ¿Por qué se va a arriesgar? Te cuenta la película que te tenga que contar para que tú actúes como tienes que actuar. Y ya está. Y no necesitas más explicación porque eres un recurso. ¿Es malo que seas un recurso? No. Ya estamos. Os acabo de joder a todos. No, todos queremos libertad y vivir como los vikingos y hacer lo que queramos y tal. Sí, sin sanidad. Pero no habríamos llegado a los 20 años. No, claro. La mayoría. Entonces, el mundo de ahora, con las comodidades de ahora, los móviles, la sanidad, el acceso a comida, solo es posible con esto. Claro. Con una sociedad coordinada, dirigida, que es la única que va a crear tecnología. Sí. No se puede crear tecnología con una sociedad en la que cada familia vive a su bola, consiguiendo solos todos los recursos y tienen su hacha y tienen que sobrevivir al invierno. Eso ya, si no, no hay cooperación. No se puede hacer. Entonces, para que se pueda hacer, tiene que haber grupos que cubran las necesidades o parte de las necesidades de todos los demás. Y coordinándonos, todos tenemos todo cubierto y tenemos tiempo para investigar, mejorarnos, incluso para el arte. Incluso para el arte. Nada de eso es posible si tienes que ocuparte de todo. Claro. Si vas al límite con la supervivencia, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en África. Hay sitios que están muy mal, hay otros sitios que están muy bien, pero hay sitios que están muy mal. Entonces, ves que no se preocupan por el medio ambiente. Pero es que preocuparse por el medio ambiente es un lujo del primer mundo. Podemos pensar en esas cosas porque no tenemos que sobrevivir como sea, ya no al día siguiente, a la tarde. Ya. ¿No? Porque no tienes que andar 25 kilómetros a por agua medio sucia. Claro. Ellos tienen que sobrevivir. Es muy fácil decirlo desde aquí. Ya. Pues sí, qué profundo nos pusimos así en un momentito. O libertad o seguridad. Es la dicotomía de siempre, ¿no? ¿Qué prefieres? La mayoría dirá libertad, pero porque tiene seguridad. Claro. Si le quitas la seguridad, dirá que le den por el culo a la libertad. Dame seguridad. Claro. La libertad también hace que... Lo malo de la libertad, también lo digo muchas veces, muy tiránico mío, lo malo de la libertad es que es para todos. Ya. Entonces, tú vas a hacer lo que quieras, pero tus oponentes también. ¿Cuánto vas a durar? ¿No? Al final, la sociedad no es posible así. Es cierto. Pero bueno, antes de cerrar, antes de empacar este programita, te voy a traer una rondita de datos rápidos, que tenía las teorías de la Tierra hueca, de eso para ganar discusiones de bar. Entonces, te traigo curiosidades. Ganar discusiones, o sea, lo que le importa a la humanidad, ganar discusiones, claro, eso es lo más importante. Sí, debates de barra de bar. La teoría de la Tierra hueca ya la hemos comentado, y te voy a traer otro. ¿Cuál es el punto más cercano del espacio? Al espacio. El fantástico Ralph. No. ¿Tú cuál dirías que? La mayoría de la gente, ¿cuál diría? El punto más cercano al espacio. Sí. La mayoría de la gente diría el Everest. Exacto. ¿No? Pero es una pregunta trampa para hacérsela a tu cuñado en una cena de Navidad. Porque científicamente te diría que depende. Me voy a acordar si le voy a hacer a mi cuñado. Sí, pues hazla en la próxima cena. Que obviamente si medimos desde el nivel del mar, el Everest gana por goleada, ¿no? Pues 8.848 metros de altura, pero ya hemos visto que la Tierra no es una esfera, es una patata voladora en el espacio. Pero eso no. Sí, es confirmado. Achatado por los polos y abultado, bueno, sí, y abultado en el Ecuador. Vale. Claro. A ver, achatado por los polos tiene que ser, porque la propia rotación genera que el material salga hacia afuera. Claro. Entonces, según la velocidad, acabas generando un disco o no. Claro. Bueno, el caso es que el volcán Chimborazo de Ecuador, debido a ese Michelin de la Tierra... ¿Chimborazo? Chimborazo me gustaba más. Me gustaba el nombre, Chimborazo. Que gracias a ese Michelin del Ecuador de la Tierra, está a unos 2 kilómetros más cerca del espacio exterior y de las estrellas que el propio Everest. ¿Cómo os quedáis? Oh, lógico, claro. Así que si te pones en la cima del Chimborazo, eres el ser humano más alejado del centro de la Tierra. Y si saltas ya le ganas. Y si saltas le ganas a todo el mundo. Bueno, luego tenemos otra curiosidad que nos da ahí un toque de misterio histórico al bloque de mapas, que de mapas hablaremos en otro programa porque da para mucho. El mapa de Piri Reis. Me encanta ese mapa, ¿eh? Sí. Chulísimo. Que se hizo en teoría en el 1513, más o menos, ¿no?
En 1929 se descubrió un fragmento de un mapa pintado en la piel de una gacela que estaba hecho por el almirante otomano Piri Reis en 1513, obviamente. Y lo perturbador de este mapa es que muestra con un detalle asombroso la costa de América del Sur y de la Antártida. Pero la Antártida sin hielo. Ese es lo que decía yo. ¿Cuál es el problema? Que la Antártida no se descubrió, en teoría, oficialmente hasta el 1820, y lo más loco es esto, que el mapa muestra la costa de la Antártida sin hielo. Un oficialista dirá, claro, es que llevaron palas y sacaron el hielo. O es IA, lo dirá. Eso. Pero, entonces, ¿qué explicación hay ahí? Claro, ¿cómo sabían los cartógrafos del 1500, no sé qué forma tenía esa tierra bajo el hielo? Alienígenas. Y allí, es la versión moderna de lo hizo un mago. No digo nada, yo lo dejo ahí. ¿Vale? Os doy este dato y cada uno que lo mastique como que investigue. Lo calculó el griego de antes con una cuerda y un palo. Sí, pues datos de barra de bar. Así que... es increíble eso, ¿eh? Sí, os dejo ahí unos datitos de barra de bar. Yo quiero recordar que en el mapa de Piri Reis hay ciertas criaturas en el mar. Sí, sí. Igual que el mapa es totalmente exacto, también hay quien dice que puede no ser casual qué criaturas hay en cada sitio. Es que puede no ser casual. Bueno, en el mar no se tiene ni idea ya. O sea, de la Tierra no sabemos nada. Pero del mar ni puta idea, ¿eh? Puede haber cualquier cosa. Tamaño tiene para cualquier cosa. Bueno, circulan imágenes por ahí que pueden ser IA o no. Y es que hoy en día ya te lo puedes creer todo. Claro. Pescadores en plan pueblo de Indonesia, de por ahí perdido de la mano de Dios, pescando sirenas. Bueno, eso ya me cuesta más. Lo de las sirenas me cuesta más. Bueno, no serían como Ariel, ¿vale? No. Si ya, las hay, pero me refiero a un ser, o sea, una especie de humanoide con... Bueno, pero sí somos críticos. Nos vais a tomar a coña, pero las sirenas perro existen. Claro. ¿Qué son las focas? Son sirenas perro. Sirenas perro, pues el mismo parecido con una versión humanoide. Pues no lo sé. Yo lo dejo ahí. No lo sé, pero hay cosas más fáciles de pensar, como liopleurodones o megalodones. Megalodón es muy fácil de pensar, ¿eh? Pues si hay tiburones blancos, solo claro. Que sea un poco más grandes. Pero hay versiones de tiburones blancos muy grandes que a lo mejor son megalodones pequeños. Aparecen dientes. Creo que tenemos que estudiar bien este caso, porque creo que se habían encontrado dientes frescos de megalodón. Solo dientes, pero frescos. Y incluso hay casos que se encontraron animales como orcas. Sí, partidos de lo que sería un solo golpe, un bocado, ¿no? Y cosas así. ¿Qué animal podía haberlo hecho? Incluso se encontraron dientes, parece ser, no lo sé, lo estoy diciendo como cosas que recuerdo, pero que hay que investigar bien, ¿eh? No vamos a decir aquí cualquier gilipollas tampoco. Nada, hablaremos sobre criptozoología. Pero no encuentro ningún motivo por el que no pueda haber megalodones. Si los hubo, pues... yo me acuerdo del celacanto, ¿no? Que estaba extinto, ¿eh? Cuando y muchas otras especies. Estaba extinto. Un tío se fue a investigar de repente, un pueblo marino, no sé en qué zona del mundo, sí. Y ve que un tío en una barca, un pueblo de pescadores, sale uno en una barca con celacantos. Y hostia, el tío sabía, ¿no? Y dice, guau, pero esto es un celacanto, pero esto ¿de dónde lo sacaste? ¿Estamos locos o qué? Y dice, no, esto los hay aquí, los comemos aquí todos los días. Siempre lo subo aquí. Cada viernes en mi casa cocino un celacanto. Para él era como una sardina aquí, ¿no? Sí. Lo más común del mundo. Hombre. Pues, y ahora ya se ve que los hay. Parece ser que tienen algún cambio con respecto al ancestral, pero es que pasaron bastante tiempo, ¿no? Llovió un poco, ¿no? Desde el fósil de celacanto. A ver, que además el fósil puede estar modificado incluso por las inclemencias. Sí, el fósil te da una idea que te haces tú. Claro, claro. Y puede ser verdad o no el animal, pero luego... Me hace gracia también, a veces se ven unos memes o unos artículos en los que se dice que es la interpretación de un extraterrestre, como que es ajeno aquí, sí. De un cráneo de un animal de aquí. Claro. ¿No? Y tú dices, hipopótamo, te parte el cráneo, ¿no? Sí. Una cosa rarísima. Y luego te pone animal real, pum, lo que es. Sí. Interpretación extraterrestre, y te ponen cómo reconstruiría a alguien que no conoce nada de la Tierra, por lógica pura, cómo es el animal. Sí. Porque tú puedes tener una idea de las inserciones musculares y tal, ¿no? Por el esqueleto. Sí. Pero de la piel ya. Y órganos accesorios que tenga el animal es muy difícil, ¿eh? Pues eso es lo que hemos hecho toda la vida con los dinosaurios. Sí, es lo que hacemos. Por eso cada vez evolucionan más las teorías, pues con diferentes técnicas, y si se encuentra ADN, pues se puede un poco especular, pero... Y probablemente sigamos equivocadísimos aún. Seguro. A día de hoy, pensamos somos muy listos, ni puta idea tenemos. Seguro, seguro. Voy a decir una cosa. Todos los que intentáis tener razón siempre y tal, incluso yo cuando lo intenté y tal, es mucho más aburrido tener razón. Sí. Es divertidísimo no tener ni idea.
Sí. Es lo mejor. Pero bueno, el caso y te mantiene afilado. Sí, es verdad. El caso es que aquí da un poco igual, lo que hablábamos, ¿no? Que vivamos en un plano, en una esfera, en una patata espacial, en un lomo de un cocodrilo, mitad pez, mitad lo que sea. Aquí lo verdaderamente interesante e importante es que lo divertido es eso, cuestionarlo todo e investigar y de no conformarnos con lo primero que nos traen, ¿no? Que nos dicen o que nos dicen en la pantalla. ¿Por qué privarse de ello, no? Claro, lo bonito de la ciencia y de la mitología, de la historia, vamos a darnos cuenta ahí de que, bueno, de que nunca hemos dejado de hacernos preguntas, ¿no? El ser humano siempre se ha preguntado cómo funcionan las cosas, pues de qué hay más allá del horizonte, ¿no? Y de intentar descifrar, pues, las normas de este universo, de dónde estamos, ¿no? Siempre se ha hecho esas preguntas y es divertido, ¿no? Es divertido seguir haciéndoselas y seguir teniendo misterios. Si está todo ya descubierto, es que ya no hay más chicha. Además, si llegamos a descubrir algo de verdad o no, no importa, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es el ejercicio mental. El viaje, ¿no? Masticar las cosas, el proceso, eso es lo importante. Es como entrenar en el gimnasio. No importa si consigues ser como Arnold Schwarzenegger o no. Vas a alcanzar la forma que tú alcances. Lo que importa es el proceso. Es lo que te va a hacer llegar lejos. ¿No está? Así que nada, dicho esto, os dejo hasta el siguiente programa. Espero que os haya gustado. A ver el temazo, ¿cuál es? Que no tenemos visto. Lo vamos a inventar ahora el temazo. Temazo de... Va a ser increíble. Os lo recomiendo escuchar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Anaximandro en el centro, con su cilindro feroz, Isidoro y su teno, mapa viejo, puro miedo. Cosmas grita al cielo, es un baúl de metal, el agua busca el nivel y eso se ve real. Si el ojo no capta curva desde la cordillera, ya lo que veo es lo que hay, grita la tierra plana entera. Cuestiona el horizonte, cuestiona el horizonte, da igual la pantalla, la mente rompe la muralla. Cuestiona el horizonte, cuestiona el horizonte. Lo hermoso es preguntar y no dejar de mirar. Salto al siglo XXI, Robotham vuelve a hablar. Polo norte del centro, muro antártico al final. Sol chiquito, foco falso, 50 kilómetros nada más. La ambiente nos llama locos mientras se esconde la verdad. Horizonte que sube al nivel de tu mirar. Cúpula firme arriba disolviendo la farsa ya. Acupara bajo el peso, tortuga del profundo mar. Mayas